Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Tras su victoria en el supermartes, Donald Trump es ya el candidato republicano en Estados Unidos. Nikki Haley se retiró ayer, pero ojo, porque tenía un apoyo considerable. ¿A dónde se irán sus votos? Oregon, en Estados Unidos, aprobó una ley para penalizar el consumo de drogas duras. Hace 3 años lo había descriminalizado, pero las muertes por sobredosis cambiaron todo. ¿Acaso no funciona la despenalización? El tesoro millonario del galeón San José, hundido hace 3 siglos en el Caribe, ha abierto un debate entre España, Colombia y una firma internacional. Ahora reclama un pueblo indígena boliviano. ¿Qué dice? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 7 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Estados Unidos, la campaña para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre está como para alquilar balcón. En las últimas horas entró en una nueva fase. Todo después del supermartes, cuando hubo elecciones primarias en 15 de los 50 estados del país. El supermartes dejó claro que el candidato republicano es Donald Trump. El expresidente ganó en 14 de los estados donde se elegía a los delegados que irán a la Convención Nacional Republicana de julio en Milwaukee. Solo perdió en Vermont con la exgobernadora Nikki Haley. Haley, ya sin posibilidades, se retiró ayer. Dijo sentir gratitud por el apoyo recibido en todo el país y que había llegado el momento de suspender la campaña. Recordó que quería que la voz de los estadounidenses fuera escuchada y agregó que hizo justamente eso y que no lo lamenta. I am filled with the gratitude for the outpouring of support we've received from all across our great country. But the time has now come to suspend my campaign. I said I wanted Americans to have their voices heard. I have done that. I have no regrets. De esta forma, a Trump le espera una dura campaña por delante, igual que al presidente Joe Biden, que será el candidato demócrata. Trump tiene 77 años, Biden 81. Según la última encuesta de The New York Times y el Siena College, el 48% de la gente votaría por Trump y el 44% por Biden. Pero falta mucho para las elecciones, y la pregunta ahora es ¿a dónde irán a parar los votos de Nikki Haley?, que no son poca cosa. Para saberlo, llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, lo que pase ahora con los votantes de Nikki Haley puede acabar siendo muy importante en las elecciones presidenciales de noviembre, especialmente si acaban siendo tan reñidas como pronostican las encuestas. Ayer Haley se retiró, pero no dio su apoyo a Donald Trump. Todo lo contrario, dijo que el expresidente va a tener que ganarse ahora él solo el apoyo de esos republicanos. Y esto puede llegar a tener tanto peso que el presidente Joe Biden pidió ayer desde la Casa Blanca el voto a estos seguidores de la exgobernadora de Carolina del Sur. ¿Por qué? Bueno, revisemos las cifras. Nikki Haley ha recibido alrededor de un 30% de los votos totales en las primarias republicanas, con un perfil en muchos casos más moderado o votantes independientes. Y todas las encuestas a pie de urna indican de manera clara que la mayoría de estos votantes de Haley no tienen nada claro que vayan a apoyar a Trump
en noviembre. Esta cifra llega incluso a un 80% entre los votantes de Haley en Carolina del Norte, por ejemplo, un estado clave en noviembre, y a un 69% en Virginia. Y esto es algo que hemos visto a lo largo de todas las primarias, a veces con más contundencia. Por ejemplo, en los caucus de Iowa, un 43% de los votantes de Haley dijeron en los sondeos realizados aquella fría noche de enero que en un enfrentamiento potencial entre Trump y Biden votarían antes por Biden, algo que vimos después también en New Hampshire o en Carolina del Sur. Y estos seguidores de Haley dan diferentes razones para tener dudas sobre Trump. Hay de todo, desde votantes de Biden en 2020 que ahora apostaron por Haley, a votantes de Trump en 2020 que esta vez consideran que sus problemas con la justicia son un obstáculo serio para llegar a la Casa Blanca. Es más, una encuesta de NBC News dice que un 79% de los votantes de Nikki Haley no apoyarán a Trump si es condenado en alguno de sus juicios penales pendientes. Es importante recordar que estamos hablando de estos votantes más moderados o independientes, no de la base dura de Trump, que es extremadamente leal y abrumadoramente mayoritaria y que defienden al expresidente de todas sus imputaciones. No, hablamos de un perfil de votante que puede oscilar entre republicano y demócrata, o que tiene dudas, o que está cambiando de opinión, y un sector de votantes que en las últimas décadas ha tenido un gran peso en las elecciones de Estados Unidos. Entonces, ahora tanto Joe Biden como Donald Trump van a ir en busca de estos votantes, porque para llegar a la Casa Blanca en unas elecciones presidenciales hay que construir una coalición de votantes. No basta con el voto de la base de un partido, hay que ampliar esa base, algo que hizo Trump en 2016 y Biden en 2020, gracias a las minorías y votantes jóvenes y mujeres y estados clave como Michigan o Pensilvania. Y si estas elecciones acaban siendo tan ajustadas como las de entonces y todo se acaba decidiendo por unos miles de votos, estos votantes pueden ser decisivos. El estado de Oregon, al norte de California, en la costa oeste de Estados Unidos, está a punto de cambiar su política antidrogas. En los últimos años, ese estado de algo más de 4 millones de habitantes le había dado luz verde a una política que favorecía la despenalización del consumo. Esa política quedó plasmada en la llamada Measure 110 o Iniciativa 110, que entró en vigor en febrero de 2021. La medida descriminalizó el uso de drogas duras, como las metanfetaminas, la heroína y el fentanilo. Pocas regiones del mundo se han atrevido a tanto. La iniciativa 110 salió adelante con el apoyo popular. En un referendo, el 58% de los ciudadanos votaron a favor de la medida. Este fue el instante en que la Ley 4002, que así fue numerada, recibió la aprobación en la Cámara de Oregón. House Bill 4002, having received the constitutional majority, is declared passed. A partir de ese momento, quienes consumieran drogas duras podían recibir multas de hasta $100. Oregón ha sido siempre un estado especial frente a las drogas. En 1973 fue el primero a escala nacional en legalizar la posesión de pequeñas dosis de marihuana. Pero la Iniciativa 110 enfrenta un problema grave. De septiembre de 2022 a septiembre de 2023, las muertes en Oregón por sobredosis aumentaron un 42%. El incremento promedio en el país fue del 2%. Por eso, el viernes pasado se aprobó un proyecto de ley estatal para volver a criminalizar. ¿Constituye esto un golpe devastador para los partidarios de la despenalización? Hablamos ayer en Washington con Maria McFarland, abogada de Human Rights Watch y quien trabajó en la Drug Policy Alliance, que lucha contra la criminalización. Mira, cuando la iniciativa 110 ganó en el 2020, esa fue una gran victoria para los que creemos que la manera de abordar el consumo problemático de drogas no es a través de la penalización y la cárcel, sino es a través de servicios, salud pública, apoyo a las personas que están sufriendo con estos problemas.
Y los votantes en Oregon estuvieron de acuerdo y por eso lo apoyaron. Los problemas que tuvo la iniciativa después tienen que ver con un par de cosas. Primero, que se demoró Oregon en la implementación. Esto sucedió en medio de la pandemia, fue muy difícil y la implementación requería inversión en muchos servicios de salud que se demoraron. Eso no pasa de la noche a la mañana. Y segundo, coincidió con que el fentanilo, que ha estado aumentando en todo Estados Unidos, pero sobre todo en esa época en el oeste de los Estados Unidos, llegó con más fuerza a Oregon. Y Oregon, al igual que todos los otros estados en este país, tuvo un aumento en la sobredosis, porque eso es lo que sucede cuando llega el fentanilo. Pero la gente que criticaba la medida 110 se aprovechó de eso. Y también de la crisis de homelessness, de gente que no tiene casa, no tiene vivienda, para decir que el problema fue la despenalización del consumo. Eso no es correcto. Yo todavía veo esa victoria de la iniciativa 110 como una muy buena señal. Y hay otros estados hoy mismo que están pensando también en despenalizar el consumo, al igual que lo han hecho Portugal y otros países, porque es una forma más humana, pero también más eficaz de abordar un problema de salud pública, como es el consumo problemático de drogas. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Si hay una historia que parece de película y que frecuentemente es noticia, es la de un buque español que hace más de 3 siglos, con un tesoro adentro, fue hundido por una flota inglesa frente a Cartagena de Indias, en el actual Caribe colombiano. Es el galeón San José. ¿Cómo es esto, Jorge? Paz, el galeón San José es un buque de bandera española que se hundió por los ataques de una flota inglesa en junio de 1708, cerca a Cartagena de Indias. Esto ocurrió a menos de 12 millas náuticas del actual litoral colombiano. Transportaba oro, joyas y otros tesoros sacados de las colonias españolas que había en Sudamérica. Su carga, cuyo valor se calcula en más de $10.000 millones, iba a ser entregada en Madrid al rey Felipe V. Sus restos fueron hallados en el fondo del mar el 27 de noviembre de 2015 por unos investigadores del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, acompañados de la Armada. El galeón fue declarado luego Bien de Interés Cultural de la Nación. Y atención a este dato porque el gobierno colombiano dijo en noviembre que este año pondrá en marcha el proyecto para rescatar la carga y llevarla probablemente a un museo en Cartagena. Pero hay otros que lo reclaman. Por ejemplo, la empresa estadounidense Sea Search Armada alega en una demanda internacional que fue ella, en 1982, la que ubicó los restos y pide una suma millonaria. España argumenta que el buque tenía su bandera y le planteó hace un mes a Colombia un acuerdo de cooperación binacional. Y también hay pueblos indígenas que dicen que el contenido es suyo. Imagínese. Esos pueblos son los Caracara, que viven en el suroeste de Bolivia, en una zona que hoy ocupa en parte el departamento de Potosí. ¿Qué reclama este pueblo indígena? Llamamos ayer a Bogotá a Juan Miguel Hernández, periodista de El País, que acaba de escribir sobre el tema. Sí, efectivamente. Desde 2017, la comunidad indígena Caracara le ha reclamado al Estado colombiano la propiedad sobre una parte importante del cargamento del galeón San José.
Samuel Flores, el líder de este pueblo indígena, estuvo hace unas pocas semanas en Cartagena de Indias y participó en el Simposio Internacional sobre el Galeón que organizó el gobierno de Colombia. Allí Flores dejó dos cosas claras. La primera es que, según él, una parte significativa de las 50,000 monedas de oro que iban en el galeón para pagar los impuestos de las iglesias en España y también una parte de los lingotes de oro y de los lingotes de plata les pertenecen. Los argumentos son sencillos y parecen razonables. Flores dice que todos estos minerales fueron extraídos de las minas de Potosí, un territorio que su comunidad ha habitado desde hace siglos, mucho antes de que llegaran los españoles a América, y además que las personas que sacaron el oro y la plata fueron sus ancestros indígenas que estaban en una situación casi de esclavitud por parte de la colonia. La otra cosa que argumentó Flores en el simposio es que ellos están de acuerdo con la idea del gobierno colombiano de tratar al galeón como un patrimonio arqueológico cultural y no como un tesoro. Ellos no tienen en principio intereses económicos y mercantiles con lo que hay en el fondo del mar, sino más bien intereses culturales. Según Flores, sacar los objetos que están en el galeón puede ayudar a las nuevas generaciones de indígenas cara a cara a reconstruir su pasado y su historia. En ese sentido, él está muy agradecido con el gobierno de Gustavo Petro por haber escuchado y aceptado sus reclamos. Ahora esperan participar de forma activa en el proceso de extracción de las primeras piezas del galeón, que, como dijo Espinosa, está programado para los próximos meses de este año. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Hoy por la noche, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunciará ante el Senado y la Cámara en Washington el discurso del Estado de la Unión. La costumbre anual la inició el primer presidente, George Washington, en 1790, pero el tercero, Thomas Jefferson, para quien un discurso sonaba muy monárquico, la cambió por un mensaje escrito. Eso fue así hasta 1913, cuando Woodrow Wilson revivió la tradición. En Ciudad de México, alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa irrumpieron en dependencias del Palacio Nacional. Reclamaban justicia por la desaparición de 43 estudiantes de la escuela hace 9 años y medio. La policía reaccionó. Camine, por favor. Camine. Más hacia atrás, por favor. Detrás. Es por seguridad, por favor. Los normalistas llevan a cabo un plantón frente a la sede del gobierno desde la semana pasada. Han lanzado petardos contra edificios del Senado y la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros. Las personas con diminutos residuos plásticos en la sangre tienen casi 5 veces más probabilidades de sufrir un ictus o un infarto que aquellas que no. La investigación la acaba de concluir la Universidad de Campania Luigi Vinvitelli en la ciudad italiana de Nápoles. Los médicos dijeron que cuando removieron placas de grasa en los vasos sanguíneos, más de la mitad llevaban restos ínfimos de elementos como el polietileno. Eso los llevó a levantar otra voz de alerta contra la polución por el plástico. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.